Janeiro de 1942, Honolulu, territorio de Hawái. Menos de 2 meses después de Pearl Harbor, la Marina de los Estados Unidos intensificaba sus operaciones de contraespionaje en el Pacífico mientras reorganizaba su flota devastada. Pequeños grupos de agentes japoneses establecidos antes de la guerra seguían transmitiendo información estratégica sobre el movimiento naval estadounidense, convencidos de que sus comunicaciones seguían siendo seguras. La última señal llegó a las 23:47. Takeshi Yamamoto apagó el transmisor con la precisión de quien había repetido aquel gesto cientos de veces. Pero esta vez algo diferente flotaba en el aire salado del pequeño departamento en Honolulu. El chisporroteo final de la radio sonó más largo de lo habitual, como si la propia frecuencia dudara en apagarse. Durante 3 meses, desde que los portaaviones estadounidenses comenzaron a reorganizarse después de Pearl Harbor, él y su pequeña célula de espías japoneses alimentaban a Tokio con información precisa sobre cada movimiento naval en el puerto. Cada código transmitido era una pequeña victoria contra el enemigo desorganizado. Pero en aquella madrugada de enero de 1942, mientras guardaba con cuidado los papeles de arroz donde anotaba las frecuencias, Yamamoto no sabía que al otro lado de la isla, en una estación de escucha militar estadounidense, un operador acababa de identificar exactamente dónde se encontraba. El sargento Robert Mackenzie se frotó los ojos cansados mientras ajustaba nuevamente los auriculares en la pequeña cabaña de madera que servía como puesto avanzado de intercepción. Llevaba 6 semanas trabajando turnos de 12 horas, monitoreando las frecuencias de radio que cruzaban el Pacífico, tratando de distinguir entre el tráfico comercial legítimo y las posibles transmisiones enemigas que la inteligencia naval sospechaba que operaban en las islas. El aire dentro de la cabaña estaba denso con el olor de café recalentado y el sudor de hombres que dormían poco. Cada ruido captado por los equipos era catalogado, analizado y en la mayoría de los casos descartado como irrelevante. Pero aquella madrugada del 15 de enero trajo algo distinto. A las 23:47, mientras la mayor parte de Honolulu dormía, Mackenzie captó una transmisión en código que duró exactamente 4 minutos y 17 segundos. La señal provenía de algún lugar de la propia isla, no del mar abierto como se esperaba. La intensidad de la señal era demasiado fuerte para provenir de un barco lejano, y la frecuencia utilizada correspondía a una de las bandas que los japoneses habían usado antes de la guerra para comunicaciones comerciales. El sargento sintió el corazón acelerarse al notar que los patrones de modulación eran idénticos a los interceptados 2 semanas antes, provenientes de la misma dirección general. Lo que más intrigaba a Mackenzie era la precisión militar de la transmisión. No hubo vacilaciones, repeticiones ni correcciones, solo una secuencia limpia de código Morse que sugería entrenamiento profesional. Grabó todo en un cilindro de cera, marcando cuidadosamente la hora y la intensidad de la señal. Sus dedos temblaban ligeramente mientras anotaba las coordenadas aproximadas del origen, en algún punto entre el centro de Honolulu y el distrito portuario. La textura áspera del lápiz sobre el papel oficial contrastaba con la suavidad casi sedosa de las ondas de radio que seguían cortando el silencio de la madrugada. Durante los minutos siguientes, Mackenzie permaneció inmóvil, los auriculares presionados contra los oídos, esperando una posible repetición de la señal o alguna respuesta. El silencio que siguió era pesado, cargado de posibilidades peligrosas. Sabía que si sus sospechas eran correctas, acababa de detectar una red de espionaje enemiga operando en el corazón del territorio estadounidense. El olor del diésel que subía del puerto cercano se mezclaba con la brisa nocturna, creando una atmósfera que parecía anunciar revelaciones importantes. A las 2 de la madrugada, Mackenzie finalmente se levantó de la silla de madera donde había pasado las últimas 6 horas. Sus músculos protestaron contra el movimiento, pero la adrenalina del descubrimiento mantenía su mente alerta. Había identificado no solo una transmisión sospechosa, sino un patrón que podría llevar a una célula entera de agentes enemigos. Guardó cuidadosamente todas las anotaciones en una carpeta clasificada, consciente de que en las próximas horas su hallazgo podría cambiar por completo el juego de espionaje en el Pacífico. El último pensamiento de Mackenzie antes de llamar a su superior fue simple y devastador. Si él había podido rastrear una transmisión con equipo básico, la inteligencia naval estadounidense podría estar mucho más cerca de los espías japoneses de lo que ellos imaginaban. Takeshi Yamamoto despertó a la mañana siguiente con la sensación reconfortante de otra misión cumplida a la perfección. Su pequeña célula de 3 agentes se había establecido en Honolulu 6 meses antes del ataque a Pearl Harbor, integrándose perfectamente en la comunidad nipono-estadounidense que vivía y trabajaba en la zona portuaria. Yamamoto operaba una pequeña tienda de equipos de pesca que le daba acceso natural a los muelles, mientras que sus 2 compañeros, Kenji Nakamura y Hiroshi Sato,
trabajaban respectivamente en una lavandería frecuentada por marineros y en un restaurante cercano a la base naval. La fachada era perfecta, construida con años de planificación meticulosa. La rutina matinal de Yamamoto incluía una caminata aparentemente casual hasta el puerto, donde observaba discretamente el movimiento de los barcos estadounidenses. Aquella mañana de enero notó 3 destructores que no estaban allí la noche anterior, además de un portaaviones que parecía estar siendo preparado para zarpar pronto. Mentalmente ya organizaba esa información en el código que transmitiría en la siguiente: comunicación nocturna con Tokio. El olor familiar de sal y combustible naval que impregnaba toda la zona portuaria se había vuelto parte de su realidad diaria, al igual que la textura aceitosa de los cables y equipos que a veces necesitaba tocar para mantener su credibilidad como comerciante. Lo que Yamamoto y sus compañeros no percibían era que su excesiva confianza en sus propios métodos se estaba convirtiendo en su mayor vulnerabilidad. Durante 3 meses de operaciones exitosas habían desarrollado una rutina casi mecánica de recolección y transmisión de información, siempre en las mismas frecuencias, siempre en la misma franja horaria, siempre desde la misma ubicación aproximada. Para agentes entrenados, esa previsibilidad debería ser un error imperdonable, pero el aparente caos estadounidense después de Pearl Harbor los había convencido de que nadie estaba prestando suficiente atención para detectar patrones tan sutiles. Durante el almuerzo, Yamamoto se reunió con Nakamura en un pequeño restaurante que ambos visitaban a diario para intercambiar observaciones. Nakamura había notado un aumento en la correspondencia militar que pasaba por la lavandería. Uniformes de oficiales de inteligencia que normalmente no aparecían en establecimientos comerciales comunes. Era un detalle pequeño, pero que podría indicar una intensificación de las actividades de contraespionaje estadounidense. Yamamoto escuchó el relato con atención, pero su confianza permanecía intacta. Al fin y al cabo, si los estadounidenses realmente estuvieran cerca de descubrirlos, no serían tan discretos en sus propias operaciones. La tarde transcurrió con normalidad, con Yamamoto atendiendo clientes reales en su tienda mientras mentalmente preparaba el informe de la noche. Algunos pescadores locales compraron equipos, quejándose de la creciente presencia militar que estaba afectando sus zonas tradicionales de pesca. Conversaciones así proporcionaban información valiosa sobre el ánimo local y posibles cambios en las operaciones navales estadounidenses. El sonido constante de las gaviotas y el rumor distante de los motores navales creaban una banda sonora familiar que enmascaraba perfectamente sus verdaderas actividades. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el Pacífico, Yamamoto se preparó para otra transmisión nocturna, completamente inconsciente de que al otro lado de la isla, un equipo de triangulación ya estaba posicionado para rastrear exactamente de dónde vendría su próxima señal. El teniente comandante James Harrison estudiaba el mapa de Honolulu extendido sobre la mesa de operaciones con la intensidad de un depredador analizando el territorio de su presa. 24 horas habían pasado desde que el sargento Mackenzie hiciera su descubrimiento, y la maquinaria de inteligencia naval estadounidense ya funcionaba a toda velocidad. Harrison comandaba una unidad especializada en contraespionaje que había sido discretamente reforzada después de Pearl Harbor, y esta era exactamente el tipo de operación para la cual había sido entrenado. El olor a tinta fresca de los mapas se mezclaba con el aroma fuerte del café que mantenía a todo el equipo alerta durante las largas horas de planificación. La estrategia era elegante en su simplicidad. En lugar de simplemente localizar y arrestar a los espías japoneses, Harrison decidió convertirlos en una fuente de desinformación. Si lograba identificar exactamente cuándo y cómo transmitían, podría alimentarlos con información falsa sobre los movimientos navales estadounidenses, llevando al mando japonés a tomar decisiones basadas en datos erróneos. Era un juego peligroso que exigía un timing perfecto y una ejecución impecable. Cualquier error podría alertar a los agentes enemigos y hacer perder una oportunidad única de voltear el juego de espionaje a favor de los Estados Unidos. Para ello, Harrison había posicionado 3 equipos de triangulación en puntos estratégicos alrededor de Honolulu, cada uno equipado con los más modernos aparatos de detección de frecuencia disponibles. La textura metálica y fría de los equipos contrastaba con el calor tropical que incluso de noche seguía siendo intenso. Sus operadores habían sido instruidos para mantener silencio absoluto de radio hasta que se detectara la señal enemiga nuevamente. La próxima transmisión japonesa sería rastreada con una precisión de metros, no de kilómetros. Mientras aguardaba el momento crucial, Harrison repasó mentalmente todos los detalles de la operación. Sabía que estaba tratando con profesionales. La calidad de las transmisiones interceptadas y la duración de la operación enemiga lo demostraban claramente. No podía subestimar la capacidad de los agentes japoneses para detectar una trampa o improvisar una fuga si percibían que estaban siendo vigilados.
El sonido distante de aviones patrullando la costa recordaba constantemente que la guerra continuaba y que cada decisión tomada en aquella sala podía afectar futuras batallas en todo el Pacífico. A las 23:30 todo el equipo estaba listo y los grupos posicionados. Harrison sentía la tensión crecer en el aire acondicionado de la sala de operaciones mientras los minutos finales se acercaban. Con base en los patrones identificados por Mackenzie, la siguiente transmisión debería ocurrir entre las 23:45 y la medianoche. Cada segundo de retraso aumentaba tanto la ansiedad como la posibilidad de que los espías japoneses hubieran cambiado su rutina o detectado algún problema. El teniente comandante ajustó los auriculares y se preparó para coordinar la operación más importante de su carrera. A las 23:46, la primera señal fue detectada simultáneamente por los 3 equipos de triangulación, y Harrison supo de inmediato que había encontrado a sus objetivos. La precisión de la ubicación fue impresionante. Un departamento en el segundo piso de un edificio comercial a menos de 6 cuadras del puerto principal. La red se había cerrado y los cazadores japoneses estaban a punto de descubrir que se habían convertido en la presa. Yamamoto estaba en medio de su transmisión nocturna cuando percibió algo que le heló la sangre en las venas. El ruido de fondo en su frecuencia había cambiado sutilmente, un tipo de interferencia que no existía en noches anteriores. Sus años de entrenamiento en comunicaciones militares le habían enseñado a reconocer señales de intercepción, y aquella alteración casi imperceptible en las características de la transmisión solo podía significar una cosa. Alguien no solo estaba escuchando, sino triangulando su posición exacta. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras completaba la última parte del código, manteniendo la disciplina profesional incluso cuando cada instinto le gritaba que apagara el equipo de inmediato. El departamento que servía como base de operaciones de pronto parecía más pequeño y vulnerable. Yamamoto podía oír cada ruido de la calle a través de las ventanas abiertas, pasos de transeúntes tardíos, el ronquido distante de camiones militares, el sonido de las olas rompiendo en el puerto cercano. Todos esos sonidos familiares ahora llevaban una connotación amenazante, como si cada eco pudiera estar enmascarando la aproximación de agentes estadounidenses. La textura áspera del papel de arroz donde anotaba los códigos parecía más frágil de lo normal cuando comenzó rápidamente a destruir todas las evidencias de sus actividades. A las 23:52, Yamamoto tomó la decisión que podía salvar su vida o condenarlo definitivamente. Apagó el transmisor antes de completar la secuencia final de confirmación que Tokio esperaba recibir. Era un protocolo violado, algo que nunca había hecho en meses de operaciones, pero su instinto de supervivencia habló más alto que la disciplina militar. Rápidamente empacó el equipo de radio en una maleta especialmente preparada para emergencias y quemó todos los papeles con códigos en un pequeño fregadero metálico. El olor acre del humo se mezclaba con el aroma salado que entraba por las ventanas, creando una atmósfera que parecía anunciar el fin de una era. Mientras se preparaba para evacuar el departamento, Yamamoto intentó contactar a sus 2 compañeros a través de un sistema de señales previamente establecido. Una luz encendida en su ventana por exactamente 60 segundos debía alertar a Nakamura, que vivía a 2 cuadras, sobre la necesidad de activar el protocolo de emergencia. Si todo salía según lo planeado, los 3 se reunirían en un punto de escape previamente determinado antes del amanecer. Pero cuando encendió la lámpara del cuarto, Yamamoto notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. 3 autos estacionados en la calle de abajo, en posiciones que permitían controlar todas las salidas del edificio. Harrison observaba a través de binoculares mientras la luz se encendía en la ventana del segundo piso. Su equipo había sido perfecto en la ejecución. Localizaron el departamento, posicionaron los vehículos de intercepción y establecieron un perímetro discreto sin alertar al objetivo hasta el último momento posible. Ahora era cuestión de timing. Atrapar al espía japonés con suficiente equipo para comprobar sus actividades, pero sin darle tiempo para que alertara a posibles cómplices. El teniente comandante respiró hondo, sintiendo el olor del mar nocturno mezclado con el diésel de los autos del equipo, y dio la orden que cambiaría definitivamente el juego de espionaje en el Pacífico. En ese momento preciso, cazador y presa finalmente se vieron mutuamente, y ambos supieron que los próximos minutos determinarían no solo el destino de una operación de espionaje, sino posiblemente el resultado de batallas navales que aún estaban por venir. Yamamoto bajó las escaleras del edificio, con la calma forzada de quien sabe que cualquier movimiento brusco podría ser fatal. Llevaba solo una pequeña valija con documentos personales falsos y dinero suficiente para algunos días, dejando atrás 3 meses de equipos cuidadosamente camuflados. Cada peldaño de madera crujía bajo sus pies con un sonido que parecía resonar en todo el edificio, y el olor a mojo y pintura vieja del pasillo nunca había parecido tan intenso.
A través de las ventanas laterales podía ver los reflejos de los faros de los autos estadounidenses posicionados estratégicamente en la calle. Sus años de entrenamiento en Tokio habían incluido escenarios exactamente como este, pero la realidad de la situación traía una urgencia que ninguna simulación había logrado reproducir. La puerta trasera del edificio daba a un pequeño patio que conectaba con una red de callejones comerciales, su única oportunidad real de escape. Yamamoto había memorizado cada ruta alternativa en los primeros días tras su llegada a Honolulu, pero nunca imaginó que necesitaría usar ese conocimiento bajo tanta presión. El sonido de sus propios latidos parecía más fuerte que sus pasos cautelosos sobre el concreto húmedo. Cuando finalmente alcanzó la salida trasera, notó que la manija metálica estaba demasiado fría para el clima tropical, una señal de que alguien había estado allí recientemente, probablemente revisando todas las posibles rutas de fuga. Del otro lado de la puerta, Harrison coordinaba silenciosamente el cierre del cerco a través de gestos precisos. Su equipo había estudiado la arquitectura del edificio durante todo el día, identificando cada salida posible y posicionando hombres en puntos que permitían un control visual completo sin alertar al objetivo. El teniente comandante podía oír a sus propios hombres respirar en voz baja a través de los comunicadores, cada uno esperando el momento exacto para actuar. La textura rugosa de la pared de ladrillos en la que se apoyaba contrastaba con la suavidad de la brisa nocturna, que traía aromas mezclados de comida china de restaurantes cercanos y combustible naval del puerto distante. Cuando Yamamoto finalmente abrió la puerta trasera, se encontró cara a cara con dos agentes estadounidenses que habían esperado en silencio absoluto por más de 15 minutos. El momento del descubrimiento mutuo duró solo una fracción de segundo, pero pareció extenderse por una eternidad. Yamamoto vio en los ojos de los hombres frente a él la misma determinación profesional que él mismo había cultivado durante años de servicio al imperio. No hubo gritos, amenazas ni dramatización. Solo el reconocimiento silencioso entre profesionales que sabían exactamente lo que estaba en juego en ese enfrentamiento. La rendición fue rápida y eficiente. Yamamoto entregó su valija sin resistencia, sabiendo que cualquier intento de fuga no solo sería inútil, sino que podría comprometer sus posibilidades de sobrevivir al interrogatorio que seguramente seguiría. Mientras las esposas frías se cerraban sobre sus muñecas, alcanzó a oír a lo lejos el sonido de sirenas que se acercaban, probablemente dirigidas a las direcciones de Nakamura y Sato. La operación estadounidense había sido más amplia de lo que él imaginaba, capturando probablemente a toda la célula en un movimiento simultáneo y coordinado. Mientras era conducido al primero de los autos estadounidenses, Yamamoto tuvo un último pensamiento sobre la ironía de su situación. Durante meses se había considerado un cazador invisible, recopilando información sobre un enemigo desorganizado y desprevenido, solo para descubrir que el verdadero cazador había sido lo bastante paciente para estudiar todos sus movimientos antes de atacar con una precisión devastadora. La sala de interrogatorio en la base naval de Pearl Harbor era espartana en su funcionalidad. Una mesa metálica, 3 sillas y una lámpara que proyectaba círculos duros de luz contra las paredes pintadas de gris institucional. Yamamoto había pasado 3 días en una celda de aislamiento antes de ser llevado a ese ambiente, tiempo suficiente para que Harrison y su equipo analizaran completamente todos los equipos y documentos capturados. El olor a desinfectante hospitalario mezclado con el aroma persistente de aceite naval creaba una atmósfera que parecía calculada para desorientar a los prisioneros. La textura fría de la silla metálica en la que Yamamoto se sentaba contrastaba con el calor creciente que sentía bajo la luz directa del interrogatorio. Harrison entró en la sala cargando una carpeta gruesa con documentos y fotografías, evidencias que habían sido meticulosamente catalogadas durante los últimos días. El teniente comandante había interrogado a decenas de prisioneros desde el inicio de la guerra, pero rara vez se había encontrado con alguien con el nivel de entrenamiento profesional de Yamamoto. No sería un interrogatorio basado en intimidación o presión psicológica. Sería una negociación entre dos profesionales que comprendían perfectamente las reglas del juego de espionaje. El sonido de los aviones despegando de la base cercana proporcionaba un recordatorio constante de que la guerra continuaba y que la información intercambiada en esa sala podía afectar batallas futuras en todo el Pacífico. La estrategia de Harrison era elegante. En vez de intentar extraer información sobre operaciones japonesas pasadas, le ofrecería a Yamamoto una oportunidad de colaborar en una operación de desinformación que podría salvar vidas de ambos bandos. Mostró fotografías de los equipos de radio capturados, explicando cómo la inteligencia estadounidense había rastreado cada transmisión durante semanas antes de decidir actuar.
La calidad técnica de la intercepción impresionó incluso a Yamamoto, que reconoció estar frente a capacidades estadounidenses mucho más sofisticadas de lo que Tokio había estimado. El propio silencio de la sala parecía cargar el peso de las decisiones que se estaban considerando. Durante 2 horas, Harrison presentó su propuesta con la precisión de un estratega experimentado. Yamamoto continuaría transmitiendo a Tokio, pero ahora enviando información cuidadosamente preparada por la inteligencia estadounidense. Datos que llevarían a la Marina Imperial japonesa a concentrar fuerzas en áreas donde la flota estadounidense no estaría presente. A cambio, Yamamoto recibiría trato de prisionero de guerra de acuerdo con las convenciones internacionales, y su información sobre otras células de espionaje japonesas en el Pacífico podría ayudar a cerrar operaciones sin necesidad de ejecuciones. La textura del papel de las fotografías que Harrison esparcía sobre la mesa era lisa y profesional, contrastando con la aspereza de las decisiones que Yamamoto debía tomar. La respuesta de Yamamoto llegó tras un largo silencio, durante el cual el sonido de las olas rompiendo contra los rompeolas de la base naval parecía marcar el paso de cada segundo crucial. Aceptaría colaborar, no por traición al imperio, sino porque reconocía que la guerra había evolucionado más allá de sus previsiones iniciales, y que la supervivencia de todos dependía ahora de decisiones pragmáticas más que de pureza ideológica. Sus manos temblaron ligeramente cuando firmó el documento que formalizaba su cooperación, no de miedo, sino del reconocimiento de que estaba participando en algo que cambiaría fundamentalmente la naturaleza de la guerra de información en el Pacífico. Harrison observó la firma con satisfacción profesional, sabiendo que acababa de convertir a uno de los espías enemigos más eficaces en una herramienta de desinformación que podría confundir al mando japonés durante meses cruciales de la campaña del Pacífico. 6 meses después de la captura, las consecuencias de la operación coordinada por Harrison reverberaban a través del teatro de operaciones del Pacífico, de maneras que ni él ni Yamamoto podrían haber previsto completamente. Las transmisiones de desinformación enviadas a través del equipo japonés capturado habían llevado al mando imperial a concentrar fuerzas navales significativas en áreas donde la flota estadounidense deliberadamente no estaba presente, creando oportunidades tácticas que los estrategas de Washington explotaron con una eficiencia devastadora. El olor familiar de mapas náuticos y café fuerte en la sala de operaciones de Harrison se había convertido en el aroma de una victoria gradual, construida sobre cimientos de paciencia y precisión técnica más que de confrontaciones dramáticas. Yamamoto continuaba transmitiendo sus mensajes codificados, ahora bajo supervisión constante pero respetuosa de la inteligencia estadounidense. Cada transmisión era cuidadosamente preparada para parecer auténtica mientras proporcionaba información que dirigiría las decisiones japonesas hacia territorios y cronogramas que favorecían las operaciones estadounidenses. La textura familiar del equipo de radio bajo sus dedos mantenía una conexión con su identidad profesional, incluso cuando sabía que cada código enviado representaba una traición calculada a sus antiguos camaradas. El sonido de las transmisiones nocturnas se había convertido en una rutina melancólica, cargada de significados que trascendían las lealtades nacionales simples. La red de espionaje japonesa en el Pacífico nunca se recuperó completamente de la operación de Harrison. Otras células, alertadas por el repentino cambio en los patrones de comunicación de Yamamoto, intentaron establecer nuevos protocolos y frecuencias, pero la inteligencia estadounidense había aprendido a detectar señales sutiles que antes pasaban desapercibidas. Mackenzie, ascendido a teniente tras su descubrimiento inicial, ahora comandaba un equipo de intercepción que aplicaba las mismas técnicas de análisis de patrones en todo el teatro del Pacífico. Su capacidad para distinguir entre ruido genuino y actividad enemiga camuflada se había convertido en una herramienta estratégica crucial para el esfuerzo de guerra estadounidense. Harrison, ahora ascendido a comandante, reflexionaba con frecuencia sobre la ironía de cómo una pequeña variación en una señal de radio había desencadenado una serie de eventos que alteraron permanentemente el equilibrio de poder en el Pacífico. La operación había demostrado que en la guerra moderna, las victorias decisivas podían provenir no de enfrentamientos directos entre grandes flotas, sino de paciencia, análisis técnico y la capacidad de transformar las propias fuerzas enemigas en instrumentos de desinformación. El ruido constante de la actividad naval de la base se había convertido en la banda sonora de una nueva era de inteligencia bélica, donde la información era más valiosa que el poder de fuego bruto. Los registros oficiales de la operación permanecerían clasificados durante décadas, pero sus efectos prácticos continuaron influyendo en batallas navales hasta el final de la guerra. Cada portaaviones japonés que navegaba hacia coordenadas incorrectas, cada submarino que patrullaba aguas vacías, cada operación de abastecimiento que llegaba demasiado tarde para afectar batallas cruciales.
Todo podía rastrearse hasta aquel momento en enero de 1942, cuando Mackenzie percibió que una señal de radio duraba unos segundos más de lo debido. La textura de las páginas de los informes de batalla posteriores llevaba evidencias estadísticas del éxito de la operación, una reducción medible en las pérdidas estadounidenses y un aumento correspondiente en la confusión estratégica japonesa. Cuando la guerra finalmente terminó, Yamamoto fue repatriado a Japón como parte de un intercambio de prisioneros, llevando consigo el conocimiento de que había participado involuntariamente en una de las operaciones de contrainteligencia más exitosas de la guerra. Y Harrison recibió condecoraciones que nunca podría discutir públicamente, sabiendo que su mayor contribución a la victoria estadounidense permanecería para siempre en las sombras de la historia oficial. Una sola señal interceptada puede cambiar el curso de toda una guerra, pero solo si hay alguien lo bastante paciente para escuchar no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Informe final de la Operación Silent Hunter. Archivos clasificados de la Inteligencia Naval Estadounidense 1945.